Acabamos de escuchar las palabras del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en 1982, cuando se efectuara la clausura del segundo Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria, y son ellas el justo preámbulo para iniciar el diálogo con la profesora Premio Nacional de Historia, Maestra de Juventudes y Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas, Francisca López Civeira. Muy buenos días, es un placer que nos acompañe en esta mañana. Buenos días. Bueno, comenzamos entonces hablándonos de la FEU. Ubíquenos en el contexto. ¿Cuál era la Cuba de los primeros años de la década del 20 del pasado siglo en la que surge la FEU por iniciativa de un grupo de jóvenes universitarios, entre los que se encontraban Julio Antonio Mella, que ya emergía como un revolucionario bien definido? Sí, realmente en la década del 20, cuando empieza, ya digamos que se ha completado un proceso de estructuración del sistema neocolonial por parte de los Estados Unidos en Cuba, y entonces llega a un momento en el cual Cuba va a entrar en una circunstancia un poco complicada. Por una parte, después de la Primera Guerra Mundial, la crisis estructural de la economía cubana empieza a manifestarse con el problema del azúcar, de que ya no hay posibilidades de crecimiento del azúcar, se estanca el azúcar y esto crea una situación complicada. Pero al mismo tiempo están también el desgaste de los partidos políticos liberal y conservador, que ambos han ejercido el poder y se han desgastado por la corrupción, por todo el caudillismo, en fin, que realmente es un momento en que la sociedad cubana está mostrando toda una serie de debilidades, de problemas, y emerge entonces en estas circunstancias nuevos grupos, nuevas figuras, nuevas ideas que van a darle un protagonismo en el plano político dentro de la sociedad. Y aquí entonces, dentro de estos nuevos grupos va a tener un espacio la Universidad de La Habana. Entonces, la única universidad que había en Cuba, y la universidad era un reflejo de ese problema de la sociedad, no estaba ajena, precisamente, no había una actualización científica, había corrupción dentro del claustro profesional, por supuesto, había profesores buenos, honestos, etcétera, pero había corrupción también. Y entonces esto va a llevar a que emerja en este momento, en esta circunstancia, un movimiento por la reforma universitaria. ¿Y por qué fue de significativa trascendencia el impacto y el surgimiento de esta organización que tuvo muy bien pautadas sus objetivos iniciales? Bueno, yo quisiera hablar un poquito de los antecedentes, porque es verdad que se funda en diciembre del 22, pero hay movimientos anteriores que llevan a eso. Digamos, Mella identificó 1918, cuando se está dando una, por parte del claustro universitario, ¿no?, una reelección del rector que mostraba corrupción, que mostraba que había problemas muy serios aquí, y ya esto provocó protestas en los estudiantes que no tenían, los estudiantes no tenían ninguna representación en el gobierno universitario, pero aquello ya provocó protesta, y Mella identifica eso en el año 18. Pero es que hay protestas en el año 20 de estudiantes ante una reforma que quieren hacer del plan de estudios, y ellos dicen que parecía que querían impedir que hubiera más profesionales en Cuba, que no estaban en contra de una reforma del plan de estudios, pero ellos decían que fuera una reforma justa y razonable y que no fuera absurda, y esto los llevó inclusive a manifestaciones en la calle que fueron reprimidas. Eso fue en el año 20. En el 21 ya está Mella, y hay un momento realmente muy fuerte cuando se pretende por parte de la dirección de la universidad entregar el doctorado honoris causa a Enoch Crowder, que era el representante personal del presidente de los Estados Unidos en Cuba, es decir, con una intervención tremenda, al que había sido
gobernador durante durante la ocupación, Leonardo Gut, y al presidente en ese momento, Alfredo Zayas, hacerlo rector honorífico. Y ahí sí los estudiantes se violentaron. Mella recordó muchas veces este hecho, como ellos impidieron que esto se diera. Cuando el claustro universitario se reunió, la rebeldía estudiantil lo impidió. Entonces, todos esos son antecedentes que llevan a que está pasando en el año 22. Hay que tener en cuenta que en América Latina hay una gran influencia del movimiento por la reforma universitaria que había empezado en Argentina. Y justamente en noviembre del año 22 está aquí el rector de la Universidad de Buenos Aires. Los estudiantes mismos lo invitan a hablar en la universidad, habla en la universidad, y esto fue, digamos, que como un detonante para impulsar con mayor fuerza esta voluntad de crear una organización estudiantil, en este caso, bueno, lo que después fue ya la Federación Estudiantil Universitaria, que va a tener, digamos, objetivos muy claros, muy claros. Mella decía, y yo voy a leer aquí un fragmentico, él dice: no podemos cambiar aquellos que, inspirados en los principios de Martí, supimos rebelarnos contra algunos elementos inconscientes que pretendieron manchar la dignidad de un título universitario. Es decir, esto está detrás de todo esto. Entonces se hace esta reunión, precisamente hace hoy 103 años, en el local de los estudiantes de Derecho, y allí se constituye el directorio de la Federación Estudiantil Universitaria. Yo voy a sencillamente tomar el acta fundacional, donde vienen quienes están presentes. Aquí, bueno, habla nombra por los apellidos, ¿no? Pero también va a recorrer quiénes son los dirigentes. El presidente sería rotativo por 3 meses entre los presidentes de las asociaciones de las escuelas, y el secretario era fijo por 1 año. Y entonces el primer presidente fue Felio Marinello, después venían los que venían de las otras escuelas, y el secretario fue Julio Antonio Mella. Es decir, que Mella sí va a estar 1 año de secretario, mientras que los presidentes están 3 meses. Y los objetivos son muy claros. Primero, representación estudiantil en el gobierno universitario, que no la había ni la hubo, aunque era un objetivo, pero no se logró. Por otra parte, también que la universidad sea científica, que esté a la altura de su tiempo. Por otra parte, el tema de la matrícula universitaria. A veces no tenemos conciencia de que la composición de los estudiantes universitarios era de clase media hacia arriba, porque había que pagar matrícula, había que comprar los libros. Si tú ibas a utilizar un laboratorio, tenías que pagar un extra. Pero además la única universidad que había era la de La Habana, y el que no vivía en La Habana, donde tenía que tener dinero para un alquiler. Es decir, estas cosas estaban erosionando, digamos, y entonces el problema de buscar matrículas gratis, por lo menos 1%, es decir, son objetivos que se está trazando esta Federación Estudiantil Universitaria en el momento en que nace. Y usted en todo este recorrido ha mencionado a Mella como una columna vertebral de la FEU. ¿Qué distinguiera entonces de Julio Antonio Mella y la obra materializada de la FEU? ¿Cuánto le aportó a la misma su actuar e inteligencia, así como su pensamiento de avanzada? Julio Antonio Mella realmente creo que es una figura de esas excepcionales en la historia de Cuba y en sentido general. Mella tenía 20 años, un muchacho jovencito, y ya primero había estado en las protestas por el doctorado honoris causa que habían querido dar. Ahora es una figura clave
clave en todo esto. Él tiene un pensamiento muy avanzado. Realmente él tiene una riqueza martiana, que además lo demostró en su decir y en su hacer. Pero además también ha leído ya, él sabía hablar inglés, y esto le permitió leer las traducciones de las obras de Marx, de Lenin en inglés, y por tanto se enriquece con todo esto. Realmente es una figura que va a impulsar el movimiento por la reforma universitaria originalmente. A partir de aquí, inclusive con la publicación de las revistas Alma Mater, que ya había empezado en noviembre del 22, después Juventud, él se conecta con el movimiento obrero, Carlos Baliño, Alfredo López, en este proceso de publicaciones de las revistas, y esto lo enriquece más aún. Y yo creo que un momento excepcional fue en el año 23, cuando se hace el primer Congreso Nacional de Estudiantes. La maestría con que Mella condujo aquel congreso, desde los problemas estudiantiles hasta los problemas de Cuba y del mundo, fue extraordinaria. De verdad se ve una maestría y una madurez para un muchacho tan joven. Tenía 20 años en ese momento. Y realmente cuando uno ve, por ejemplo, en ese mismo congreso, que se acuerda, es decir, uno de los acuerdos fueron los deberes y derechos de los estudiantes. Si tienen derechos, pero tienen deberes. Y el primer deber que se acuerda en este documento es llevar su conocimiento a la sociedad, especialmente al obrero. Que de ahí es que surge la Universidad Popular José Martí, y Mella es el hacedor de todo esto. Claro, vivió con algunas contradicciones por la propia composición social que tenía el estudiantado. Y entonces algunos dicen, bueno, que él está teniendo posiciones que van más allá. Pero realmente fue un líder extraordinario que movió a estos estudiantes, pero además se vinculó con el movimiento de los jóvenes intelectuales que se habían ya dado a conocer, sobre todo por la protesta de los 13. Y como decía Alejo Carpentier, Mella no era miembro del grupo minorista directamente, pero sin embargo lo sentían como uno de ellos. Es decir, su vínculo con el movimiento obrero, todo esto lo hace un líder con una base estudiantil dentro de la propia FEU donde emerge, pero que va a tener una proyección realmente mucho más allá en Cuba y a nivel inclusive continental. Y en este día en que celebramos el aniversario 103 de la FEU, ¿cuáles elementos de notar como relevantes y cuáles etapas resaltan más que otras? Bueno, aquí tengo que extender un poquitico porque hay muchas etapas muy importantes. Yo diría, bueno, la primera es la fundación de la FEU, sin duda. Pero después viene el proceso revolucionario de los años 30, todo aquello de la lucha contra Machado, donde tengo que decir que ya no hay FEU, porque Machado disuelve la FEU en el año 25. Sin embargo, este movimiento estudiantil se mantiene y en el año 27 se crea el Directorio Estudiantil contra la Prórroga de Poderes, que nombran a Mella presidente honorario. Bueno, fueron castigados, algunos expulsados de la universidad. En el año 30, otra vez Directorio Estudiantil, y bueno, digamos que la figura simbólica de ese momento, Rafael Trejo. Pero ahí estaban Raúl Roa, ahí estaba Pablo de la Torriente Brau, que no era alumno de la universidad, pero se vinculó aquí. Es decir, es otro momento, otra etapa muy, muy importante. La FEU renace en el 37 con la ley docente que permite otra vez. Pero entonces tenemos los años 40, que son muy difíciles. Los años 40, donde hay toda una herencia, digamos, de todo este proceso revolucionario, con todos los símbolos que tiene, pero al mismo tiempo ha emergido el fenómeno del llamado bonchismo dentro de la universidad.
y son los años justamente en que Fidel es estudiante de la universidad. Entra en el año 45, su matrícula es del 27 de septiembre del 45. Y justamente está Fidel, pero hay otros muy importantes como Alfredo Guevara, que fue secretario general de la FEU. Y yo quisiera un poco utilizar un texto de Guevara para caracterizar ese momento del bonchismo y del enfrentamiento del bonchismo. Él dice que al nuevo estudiante, al nuevo alumno que entra en la universidad, tiene que enfrentar, digamos, un conflicto. Él dice, puede unirse a los piratas de notas, pro-gánsters y aceptadores de prebendas, gentes inmorales y de innoble conducta, carentes de programas, ideas y metas, o, de lo contrario, buscar el contacto y la relación con la gente sana y limpia de la universidad. Es esa universidad con esos conflictos, pero al mismo tiempo que tiene ese conflicto, donde, reitero, Fidel participa de todo esto y es de los que se enfrenta al bonchismo, fue hasta amenazado de muerte. Profesora, yo le propongo hacer una pequeña pausa en nuestra conversación. Sí. Nos está dando una clase magistral de historia en este día donde celebramos el aniversario 103 de la FEU. En próximos minutos volveremos y continuaremos hablando de nuestro tema central, la Federación Estudiantil Universitaria, que celebra hoy su aniversario 103. Conversamos esta mañana con la prestigiosa profesora Francisca López de Cibeira, quien es Premio Nacional de Historia, Maestra de Juventudes y Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas. Manténgase en nuestra sintonía. Julio Antonio Mella es una de las personalidades cimeras de la Revolución Cubana, cuyo líder histórico Fidel Castro lo definió como un joven brillante, lúcido, valiente, una de las más extraordinarias figuras de la historia de nuestro país y quien más hizo en menos tiempo. Mella muy pronto se convirtió en un comunista y antiimperialista, capaz de pensar y actuar de acuerdo con su visión de la realidad de Cuba y lo que su conciencia le dictaba, gracias al estudio de las obras de los clásicos del marxismo. En un instrumento de lucha contra la corrupción en los claustros y por la reforma de esa enseñanza se convirtió la Fundación por Mella de la Federación Estudiantil Universitaria FEU. Auspició el primer Congreso Nacional de Estudiantes y como consecuencia surgió la Universidad Popular José Martí, que abrió las aulas de la educación superior de manera gratuita a los trabajadores y personas muy humildes. Y más tarde participó junto a Carlos Baliño en la fundación del primer Partido Comunista de Cuba. Por sus actividades revolucionarias fue fichado y perseguido por la tiranía machadista, razón por la cual tuvo que emigrar a México, donde fue asesinado el 10 de enero de 1929. Tenía solo 25 años de edad. Muero por la revolución, fueron sus últimas palabras cuando se sintió herido por balas asesinas a sueldo del tirano Gerardo Machado, quien lo mandó a ultimar en México. La noche del asesinato, Mella caminaba del brazo de su compañera, la fotógrafa italiana Tina Modotti. Con su temprana muerte, Mella se convierte en símbolo y bandera de la lucha revolucionaria. Mella, cubano hasta la médula, sigue siendo una llama encendida y relampagueante.